guía? Sí. Víctor Bonifacio. Ajá. Listo, ya. Sí. Víctor Bonifacio, ya te encontré. ¿Es conocido suyo? Es conocido mío, es un amigo mío que me indicó que ya estaba en camino y espero que llegue pronto. Ya vamos a comenzar en un minuto. Perfecto, sí, Súper estamos chévere. un minuto y estamos a tiempo de que vengan más personas. Y ahí está la cámara lista para grabar. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a ustedes podrán notar, nos pasa a los que hemos venido por primera vez a Guayaquil algo que puede ser que les haya pasado a ustedes. La primera vez que yo llegué a Guayaquil, llegué justo al malecón, porque todo el mundo hablaba del río Guayas, de la maravilla del río Guayas, de la belleza del río Guayas, y cuando yo llegué en el avión lo que vi fue el río Guayas. Entonces dije, no, yo tengo que ir ahí de primeras. Y es muy interesante porque el río Guayas tiene que ver con este parque, ya vamos a ver por qué. Y hay otros elementos que también tienen que ver con esta parque o plaza centenaria. El río Guayas fue lo que motivó realmente a que muchas de las personas que fundaron Guayaquil la fundaran acá. Ya la habían fundado antes en otro lado, más cerca de la sierra, pero luego bajaron hasta acá. Y porque desde aquí podían ir rápidamente hacia el mar y desde allí pues desplazarse a otras partes. Entonces era un muy buen espacio para que fuese puerto. Y ahí se genera ese primer momento en Las Peñas, luego se va expandiendo en un eje que es muy interesante, ¿sí? En un eje oriente-occidente inicialmente, ¿sí? Eso es bien importante, porque el eje oriente-occidente es como donde el sol surge y como que llena todo de luz, o sea, es el eje inspirador. Los parques como estos están construidos con los dos ejes cruzados, el oriente-occidente, que es el que inspira, el sol que sale, llena todo de luz, de sueños, de ideales, ¿sí? Pero se cruza con un eje que va de norte a sur, ¿sí? Que es el eje de la plasmación, el eje horizontal. Viene, ¿sí? De norte a sur y ahí justamente Guayaquil empieza a crecer de norte a sur, o sea, de oriente a occidente, de norte a sur y se va expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y ese eje de norte a sur es el eje de la plasmación humana, de lo que han hecho los guayaquileños, a quienes yo admiro de manera de verdad muy real, porque son impetuosos y tiene que ver con todo eso, con esa relación entre mar y tierra, que la veremos allá en el otro lado, pero con algo muy importante, y hablaba yo del río Guayas, que es lo que abre nuestra plaza. O sea, en nuestra plaza, ya lo vamos a ver más de cerca, están ¿quiénes? Los dioscuros. Los dioscuros son los famosos gemelos que vamos a conocer como Cástor y Pólux. ¿Y por qué digo y abro y por qué nos citamos en esta, justamente en esta entrada? Porque si ustedes saben, seguramente sí, el río Guayas es la unión de dos ríos, ¿sí? El Babahoyo y el Daule. O sea, se unen. Entonces son dos que hacen uno. Eso es muy interesante. Los dioscuros son dos, pero a la vez son uno, ¿sí? Porque uno tiene una cara, el otro tiene otra cara, pero se complementan. Por eso lo han asociado también astrológicamente con el signo Géminis, por ejemplo. Y aquí lo vamos a ver en las esculturas, como uno tiene una postura y otro tiene otra postura, ¿sí? Y es la de la complementariedad, los opuestos que se complementan. Justamente eso, el eje oriente-occidente, el eje norte-sur, los opuestos que se complementan. Y por eso vamos a culminar nuestra visita en la columna de la plaza. La iniciamos en los dioscuros y la culminamos en el centro de la plaza, porque vamos a darnos cuenta por qué ese centro es tan importante, pero que ese centro no está solo, está, digamos, obedeciendo a una estructura que se conjuga, donde hay tierra, agua, aire, y la columna estaría conectada con el elemento fuego. Entonces, primero, acordémonos, estaban esas peñas que se empiezan a crecer hacia el occidente y hacia el sur. Y esa relación con el agua. Y cuando se gesta la batalla, o sea, digamos, esta confrontación del 9 de octubre de 1820, no se gestó el 9 de octubre, o sea, se gestó mucho antes, pero hay un momento clave, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Que llaman la fragua de Vulcano. Le colocan un nombre simbólico que es muy interesante, que es justo la noche del 8 de octubre,
¿sí? Esa noche se reúnen varios de estos personajes que veremos allí en la columna central y dicen, bueno, ya no podemos esperar más porque ya están sospechando que queremos hacer una acción libertaria, por lo tanto, nosotros tenemos que hacerla ya. Mañana tiene que ser el día, mañana es el gran día, ¿sí? ¿Y por qué le ponen la fragua de Vulcano? Que es muy interesante. O sea, Vulcano es un dios romano, ¿sí? Que obedecería al dios Hefaistos griego, ¿sí? Este dios, Vulcano romano, Hefaistos griego, estaría en la oscuridad, pero no porque esté escondido, no, porque allí, ¿sí? Es donde se pueden hacer mejor las cosas. O sea, de allí se van fraguando las armas, las herramientas de trabajo, todo lo que surge para que el hombre pueda transformar el mundo. O sea, salen los poderes de la tierra, ¿sí? Van desde el fondo de Vulcano, en este caso Hefaistos, y ellos llaman la fragua de Vulcano, o sea, donde fraguaron, porque en el hogar de Vulcano, mitológicamente, hay una fragua, ¿sí? Es donde se hacen estas armas, estas herramientas, según la mitología. ¿Con qué? Con agua, fuego y por supuesto un poco de aire, pero es una relación de agua-fuego que es la que vamos a ver también en este parque y en el alma realmente y en la vitalidad de los guayaquileños. Entonces, allí el 8 de diciembre, en la fragua de Vulcano, que es un símbolo, porque era la casa de un señor a donde varios de los próceres fueron, ojo, ¿no? Dijeron que iban a visitar a la hija del señor, que estaban conquistándola, o sea, supieron presentar la cosa, o sea, no había ninguna sospecha, pero ellos estaban justamente haciendo los últimos planes para dar el golpe o el movimiento del 9 de octubre de 1820. Y les decía yo que justamente, al parecer, en toda la historia de Guayaquil, en lo que se está viendo, en lo que hemos podido analizar, hay esa presencia mágica, simbólica de Grecia y de Roma durante todos los momentos, y lo vamos a ir viendo en la medida que vamos dando nuestro paseo o nuestra visita guiada por la Plaza del Centenario, ¿sí? Porque así es como hay un decreto en 1915 que ya se dice, bueno, vamos a tener ya definitivamente la Plaza del Centenario, en 1917, perdón, porque en 1915 ya se habían hecho una serie de ordenanzas y demás para tener más dinero y expropiar más terrenos, porque recién empezaron, a pensarla, que justamente en 1891, acuérdense ustedes, que hay el Consejo Cantonal, cuyo presidente en ese momento era Pedro J. Boloña. Él justamente dice, bueno, a ver, y bueno, su equipo, sus colaboradores dicen, bueno, vamos a construirla, pero ¿dónde? Entonces un personaje que se llamaba Homero, ¿sí? Él era Homero Morlás. Homero Morlás dice, a ver, vamos a hacerlo ¿en qué sitio? Donde se crucen los dos ejes. ¿Y dónde se cruzaban en ese momento histórico? En la 9 de octubre con la 6 de marzo. Entonces ahí dijeron, bueno, vamos a poner la columna, pero eso significaba ampliar terrenos. En 1901 todavía no alcanzaba el tamaño, tenían que ampliar más terrenos, ¿sí? Y porque el diseño que había hecho Agustín Queirol era enorme, gigantesco, bueno, ya saben ustedes que tiene 27 metros. Y digamos, desde acá se veía que no era tan grande, entonces que el terreno era suficiente, pero cuando empezaron a darse cuenta, ya cuando trajeron las primeras piezas, ¿sí? Entonces, saben que Agustín Queirol, que fue el diseñador, algunos de ustedes seguramente lo saben porque son ecuatorianos, muchos guayaquileños, que fue el diseñador, él murió y no alcanzó a terminar la columna, ¿sí? La termina José de Montserrat, también español, ambos eran españoles. Él es el que termina la columna, ¿verdad? Y luego trae las primeras piezas. Cuando trae las primeras piezas se ven que es tan grande que todavía es pequeña la plaza, entonces tienen que ampliar más. Y por eso justamente se dan muchos años hasta que se puede inaugurar, lógicamente. En 1917, cuando ya está la mayor parte construida, se dan cuenta que el mejor momento para la inauguración pues era justo al centenario del momento, y por eso es inaugurada el 9 de octubre de 1920, 100 años después. Y por eso nosotros también estamos trabajando y empezando a hacer estas visitas guiadas
por la Plaza Centenario porque estamos en 2017, ¿verdad? Nos quedan pocos años para llegar al 2020 y el 9 de octubre del 2020 tenemos que ser mejores, ¿sí? No podemos, digamos, ser menos que lo que fueron estos personajes, estos próceres, estos independentistas que lograron cosas tan maravillosas en su momento histórico. Pero, ¿por qué lo lograron? Porque tenían inspiración. O sea, esta plaza no fue construida a la ligera, fue pensada en un diseño que era típico de los jardines griegos, que sacralizaban estos elementos de la tierra, del agua, del aire y el fuego, y que también tenían unas deidades particulares que los protegían. Los dioscuros o los gemelos Castor y Pollux son además también protectores de los navegantes. Entonces es muy interesante porque justo este es un puerto, hay muchos que llegaban como navegantes y eran protegidos por los dioscuros. Los dioscuros tienen una cosa bien valiosa. ¿Cuándo es cuando se encuentran? En los momentos claves del día, o sea, cuando va a empezar el día y cuando va a empezar la noche. En el amanecer y en el crepúsculo, que son momentos complejos, difíciles pero muy valiosos, y que otro personaje que vamos a ver en la plaza es el que justamente aparece en esos momentos en la mitología a hacer muchas de sus labores, que es el que une los contrarios, Mercurio. Lo vamos a encontrar en la plaza, lo vamos a ver ahora, que une los contrarios. O sea, ¿cuál es el desafío de los guayaquileños? Unir los contrarios. O sea, cómo generar ese equilibrio entre las cosas que nos mueven para un lado y las cosas que nos mueven para otro lado. Las cosas que nos enraizan y nos hacen pesados, que no queremos hacer nada y que ya no vale la pena luchar por nada, ¿sí? Y las cosas que nos llenan de ímpetu, la vida, ¿sí? Nos insuflan de amor hacia un ideal y decimos, no, hay mucho por hacer todavía, sí puedo ser mejor, sí podemos hacer que las cosas sean mejores. Entonces, justo eso es importante. Disculpe, yo llegué un poco tarde y no sé la dinámica de si se puede hacer preguntas durante. Claro, se pueden hacer preguntas. Si yo las sé, las contesto. Si alguien más las sabe, la respuesta las contesta, porque como usted sabrá, no sé todo, pero sé algo que puedo compartir. Sí, a eso voy. He escuchado que usted ha descrito a los personajes Estoy como empezando con los dioscuros. Sí, como dioscuros. La información que yo manejo es de que son dos áurigas, ¿no? Y justamente el uno que mira hacia el interior y el otro que mira hacia el exterior, y hacen una especie de propíleo a esta especie de templo del hombre y de las ideas que es la Plaza del Centenario. Es la información que nos da el municipio en este sentido. Sí, y es muy interesante. Entonces, por eso me llama la atención. Lo que pasa es que nosotros como Escuela de Filosofía hemos indagado un poco más, ¿sí? Y justamente las personas que participaron en la construcción de este parque durante 100 años se van a caracterizar por algo muy importante. También eran filósofos, también buscaban por una parte, de acuerdo a su visión, encontrar cosas que nos unieran y no nos separaran. Fueron un movimiento muy valioso, hoy lo sigue siendo con sus propias características, pero muchos de estos personajes pertenecieron a la masonería. En 1800 ese era el grupo profundo que tenía muchos elementos en ese momento histórico. Entonces varios de estos personajes, el general Villamil, ¿sí? Entre ellos, en realidad todo. Y demás, exacto. En realidad todo. Y los de la gesta libertaria en toda la zona. Entonces, justamente, claro, digamos, en la versión común y corriente sabemos que los han llamado áurigas, pero en otros elementos, en otros análisis que ha hecho específicamente el señor Leonardo Santelices, que es investigador del simbolismo al respecto, ¿sí? Y Daniel Salinas y otros investigadores al respecto, han visto que tienen las mismas características de los dioscuros, que son dos gemelos, y que sí, Guayaquil además también es Guayas y Quil, dos elementos que se unen. Si el río Guayas es Babahoyo y Daule, dos elementos que se unen, ¿qué mejor símbolo para ingreso a este templo de saber, como estoy viendo dice, que los gemelos, que son dos, Castor y Pollux, pero que se unen? Eso es, digamos, el símbolo profundo de la apertura. Y que además ustedes saben que Castor y Pollux tuvieron dos hermanas maravillosas. Pero Elena y Clotilde. ¿Castor y Pollux? Sí, tuvieron dos hermanas.
Había entendido que ellos eran dos. No. Tuvieron dos hermanas, sí, cómo no. Elena, la que después va a ser conocida como Helena de Troya, esposa de Menelao, y después de París. Y de igual manera, Clitemnestra, que va a ser la esposa de Agamenón, es un gran rey que va a luchar por la unión de Grecia y que va a tener, digamos, otra serie de elementos y otra serie de manifestaciones que es bueno tener en cuenta porque justamente han sido inspiradores todos estos elementos simbólicos de lo que ha sido la fiesta libertaria en Guayaquil. O sea, no nació simplemente porque es que esto no me gusta, me aprieta el zapato, porque a veces uno rompe con esquemas porque le aprieta el zapato. No, lo hicieron porque tenían un ideal en su corazón, en su alma y querían transformar las cosas. Quienes libertaron, pero además quienes hicieron esta plaza, lo hicieron por recordar a esas personas, a esos próceres que tuvieron esos grandes sueños. Entonces, como bien dice el Señor, estas personas, además estos símbolos de los dioses, Casterpolos o conocidos, digamos, comúnmente en los textos de turismo de Guayaquil, dos áurigas. Bueno, uno de los gemelos era un excelente áuriga, ¿no? Ganaba todas las carreras. El otro era un excelente púgil, ganaba todas las peleas. Y eran hermanos ellos, por eso eran gemelos. Como él bien dice, uno mira hacia adentro y otro mira hacia afuera, como los vamos a ver, ¿sí? Hacia el mundo interior y hacia el mundo exterior, porque eso también somos los seres humanos, de adentro y de afuera. Interiorizamos y a veces nos salimos. Sí, vamos para verla, por favor, señor. Evitando el sol. Vamos a intentarlo, pero no es tan fácil evitar el sol, porque en Guayaquil hay sol siempre. No están apuntados, gracias. Hoy yo le hago Bueno. si desea. Perfecto, entonces si ven, ¿cierto? Uno que está de frente y otro que está de espaldas, como les decía, ¿verdad? Y algo muy interesante, el caballo tiene que ver con ese ímpetu, ¿no? Con la naturaleza humana, que es impetuosa, pero hay que controlarla a veces, o sea, es el temperamento con el que uno nace, y algunos tenemos el temperamento, qué sé yo, sanguíneo o colérico, entonces toca temperar un poquito, controlar con el carácter para no salir. Y otros que son más flemáticos y melancólicos, toca darle al caballo para que el caballo se mueva un poquito más, ¿verdad? Bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer los seres humanos y que en algún momento hicieron estos personajes simbólicos y que tienen que ver con la naturaleza guayaquileña, que es lleno de ímpetu y que tiene que respirar a veces profundamente para hacer las cosas que tiene que hacer pensándolas bien. O sea, el guayaquileño generalmente es tan impetuoso como los caballos, que tienen castor y polos, pero también con esa naturaleza doble, unida, propia de haber nacido a la orilla del río Guayas, donde se unen dos ríos, ¿sí? Y que se llame Guayaquil, donde es un príncipe, ¿sí? Guerrero, por así decirlo, y su princesa, Guayas y Quito. Bueno, vamos a continuar por fuera para ir a ver hacia el lado del sur a unos personajes muy importantes, porque allá no hay la puerta no está abierta nunca, entonces vamos a ver por ese lado. Esta es una desde la investigación simbólica más que física, descriptiva. Sí, sí, me interesó porque me pareció que era otro punto de vista. Entonces, siempre para complementar ¿Eres guía? No, bueno, a veces lo hago, pero no profesionalmente, yo soy gestor cultural. O sea, yo vivo de otra cosa, claro. Hago esto por ahí sí vale la pena decir amor al arte. Perfecto, igual. Entonces, ¿qué tal, doctor? ¿Qué fue? ¿Qué gustó? Esa es la ¿está cámara, grabando? se me fue la cámara. Ahora, algo muy interesante durante todo este recorrido que ustedes pueden ver de la Plaza Centenario es que está llena de vida, ¿sí? O sea, Sí, está hoy, por ejemplo, y ayer también, y casi todas las semanas siempre está el puesto de la Cruz Roja para tomar sangre, para que la gente done su sangre, que es vida, que es vitalidad. Muy interesante. Otra cosa que me llama la atención es el casi aleatorio jardinamiento de la plaza, porque si bien es cierto tiene un diseño y en un principio tuvo un diseño también paisajístico, luego pues casi que han crecido las plantas por donde lanzaron la semilla, ¿no? Entonces hay muchos elementos que no fueron planificados.
fueron eso se elementos, repite mucho, ¿no? pero es interesante porque fueron elementos posteriores, o sea, Sí, claro. lo arquitectónico, ¿sí? Y escultórico fue plenamente diseñado, planificado, bien pensado. Luego, digamos, lo complementario, que era lo de aparentemente menos valor, fue dejado de lado, ¿sí? Y esto, cualquier obra debe ser de principio a fin mantenida, ¿sí? O sea, en este caso, este parque debería ser nuestro en todo sentido de la palabra, o sea, cómo mantenerlo, cómo cuidarlo, cómo protegerlo, y no que lo mantenga y lo cuide el municipio solamente, porque es nuestro parque, es el parque de los guayaquileños. Y a veces pensamos que es el parque del municipio de Guayaquil. Siempre a mí me ha parecido que, si bien es cierto, es la plaza, parque más conocido, es a la vez el más desconocido, porque nadie camina aquí adentro. Quizás cuando yo era niño los padres traían a los papás, a los niños a hacerse una foto o alguna cosa ahí, pero el resto de las personas, o la mayoría, pasa en un bus por el otro lado, o pues en auto, en fin, solo los que expresamente ahora por el tema de la metrovía vienen, pero aparte de eso, pasan y mirando al piso, no miran la hermosura que hay alrededor, no miran todo el arte presente. Y todo lo que implica, que es muy interesante. Si ustedes están viendo en este momento, este es un nuevo oficio que se ha ubicado en esta zona, que son los que hacen masajes y, digamos, podemos ponernos aquí en la sombra para que no les coja mucho el sol a todos, si quieren. Si quieren, por favor, nos ponemos aquí en la sombra, sobre todo pensando en las personas que vienen. Gracias. Y ya después miramos los detalles, porque si no, se cocinan algunos. Si quieren, pónganse en la sombra para poderles contar. Bueno, les decía que observaran los personajes que están aquí, porque recién estos personajes se han ubicado en esta zona. Ellos hacen masajes de tronchadura, son masajistas, sobanderos y demás, y pasan y le dicen a uno un masaje, una tronchadura, y uno pues pasa y va a exhibir Sobador. Sobador. Bueno, y debo decir que siempre han estado, no es recién. Bueno, pero digo, ahora están mucho más, digamos, un poco perseguidos por la jefatura de salud, porque a veces hacen muy buen trabajo. Bueno, pero están ahí, sí, pero es interesante, porque ese es uno de los trabajos que se hacen. Y como aquí estamos con dos figuras, que son las figuras de los oficios y de las artes, es interesante, porque de los oficios que se mueven por acá son justamente ellos, los sobadores, ¿sí? Los transportistas que van hacia el lado de Durán y San Borondón, que se paran por acá, y Durán, San Borondón, también se paran por acá, y las señoras trabajadoras sexuales, ¿sí? Eso es una realidad hoy de Guayaquil, en esta calle específicamente. ¿Consciente o inconscientemente? Probablemente es de manera inconsciente, ¿sí? Porque justamente nadie va a decir, bueno, como aquí está la calle de los oficios, y justamente esto tendría que ver con el símbolo de los oficios, aquí nos hacemos. ¿Sí? Pero bueno, ella es, o sea, no tiene un nombre como deidad. Algunos dicen que si era una ninfa, que si era una musa, es una figura femenina, ¿sí? Realmente, porque sabemos que estas son estructuras hechas mucho esfuerzo, o sea, estamos hablando de 1870, 80, 90, etcétera, etcétera, que ya han pasado muchos años después del esplendor grecorromano, por supuesto, pero sí, claramente todo lo que ha sido el Renacimiento recogía figuras de Grecia y de Roma para poderlas tornar y convertirlas en algo significativo, algo simbólico. Bueno, ella está sentada en algo que es muy simbólico, ¿sí? Algunos dicen que es símbolo de la industria, es una rueda dentada. La rueda dentada es el símbolo del trabajo en equipo. Otro desafío para los guayaquileños. O sea, solitos no salimos, tenemos que salir en equipo. Y justo tiene que cuadrar los dientes para que los mecanismos funcionen, como los mecanismos de un reloj mecánico. O sea, esto mecánico implica un trabajo en equipo. Y ella tiene eso que tiene que ver, el trabajo en equipo, pero además algo muy interesante, que por eso no podríamos decir que son los oficios solamente como un quehacer, sino también como un saber, ¿no? Porque ella tiene un hilo en la otra mano, ahora lo vamos a ver, o sea, es para hilar, o sea, el hilar. ¿Y qué tendría que ver? Entonces era que los, digamos, los guayaquileños eran bordadores y hilanderos. No, ¿sí? Eso del hilo tiene que ver con el símbolo, es el símbolo de la educación. Es algo que
hace tejido. Y estamos hablando de trabajo en equipo y de tejido social. O sea, en términos modernos, entonces bien modernos, bien actuales, bien sociales. ¿Sí? Trabajo en equipo y tejido social. Justamente cuando aparecen los oficios. ¿Qué dice Platón? Que los oficios aparecen cuando un grupo se une, se transforma en una sociedad y unos se van ayudando a los otros, ¿sí? Y entonces, al principio, en la familia, entre todos hacemos la ropa, la comida y nos ponemos lo que hay. Pero luego hay alguien que es un zapatero, o alguien que cose, o alguien que cocina, y vamos comprándole al señor que cose, a la señora que cocina, etcétera, etcétera, hasta que pudiésemos convertir realmente en lo que Platón llamaba su república ideal, su estado, donde los mejores hicieran los mejores trabajos y fueran para todos. ¿Sí? Bueno, en este caso estamos hablando de esos oficios tendrían que ver con eso, o sea, del nacimiento de la sociedad, ¿no? Y una sociedad que tiene que ser educada para que se transforme, para que sea una, pero que pueda lograr cosas de transformación. Y es por eso que ya tiene la educación. Entonces, en la mano izquierda van a ver ustedes que tiene, ahorita tranquilos, es que estamos en la sombra, pero se asoman para allá y la pueden ver, pero aquí está la otra zona de líquida, porque trabajan, se han visto, con las fibras y el otro elemento, y está sentada sobre la rueda dentada. Comúnmente ustedes van a encontrar que esa rueda dentada tiene que ver con la industria y que el hilo tiene que ver con los artesanos. Profundamente, estos serían los símbolos desde Grecia, Roma, que nosotros retomamos en el momento actual, y que son bien interesantes para ponerlos en diálogo con nosotros, los guayaquileños, seamos o no nacidos en Guayaquil, vivimos en Guayaquil, por lo tanto si vivimos en Guayaquil somos guayaquileños, temporalmente o permanentemente, hasta cuando lo seamos debemos serlo, y tenemos que luchar porque sea una ciudad justamente educada, culta, con una sociedad que tenga un fuerte tejido social, que es bien interesante porque estos personajes que están aquí pertenecen a nuestro tejido social, los señores que soban, las señoras trabajadoras sexuales, los señores que hablan del transporte, bueno, los que venden el agua, etcétera, etcétera. Y el otro personaje que está al otro lado, también es otra dama, a ella se le llama la dama de las artes. Ella está totalmente desnuda, ella no, ¿sí? O sea, la de los oficios tiene una manta en sus piernas, la de las artes no. Porque las artes son liberales, ¿sí? Está desnuda. ¿Sí? Los oficios son más de lo social, las artes son más de lo individual, pero lo uno y lo otro se necesita para que una ciudad se transforme, surja, sea mejor, porque cada uno de sus ciudadanos se transforma, surge y es mejor. Ella va a tener algo muy interesante, en su mano tiene un martillo. Ustedes van a leer en todas partes que el cincel, y ustedes ahora me dicen dónde está el cincel. Lo van a ver, o sea, van a buscarlo, no estoy diciendo que lo van a ver. Van a decir dónde está el cincel, pero ella tiene en una mano el martillo y dicen en todas partes que ustedes lean, dice que está el cincel. Entonces por eso les digo que les pongo el desafío de que me lo muestren. Y que además a los pies van a ver ustedes una lira, ¿no? Que es un instrumento musical porque tendría que ver con una de las artes que es la música. Y también va a estar la escuadra. La escuadra es el símbolo de la arquitectura, entendiendo la escuadra como símbolo de las medidas equilibradas. Porque las cosas se miden en vertical, en horizontal fundamentalmente, pero hay un instrumento que puede medir el horizontal y el vertical al mismo tiempo, o sea que equilibra los dos ejes, que es la escuadra, ¿no? Y la escuadra la van a encontrar ustedes posteriormente, o sea, la escuadra no es un símbolo básico, inicial en el mundo griego, pero ustedes van a ver diferentes elementos, sino que se vuelve más simbólica en el mundo del Renacimiento, porque los arquitectos empiezan a adquirir un gran simbolismo en el mundo de finales del Medioevo, principios del Renacimiento. Exactamente. Justamente antes de que tú llegaras, tranquila, bienvenida, hablábamos al principio que muchos de nuestros próceres, pues tuvieron formación masónica, pertenecieron a una logia muy importante, que era la logia Lautaro, específicamente dos de los personajes que vamos a ver allí en la columna, y ellos se reunían en una ciudad maravillosa donde proviene uno de nuestros amigos aquí presentes, que es Cádiz, España, por algo muy importante. En esa época se da en España algo que yo le preguntaba a Javier que no sabía y él me comentaba, y es que se da la constituyente.
y en la constituyente allí en España se empiezan a generar los elementos de cómo poder que las colonias, o sea, nosotros fuéramos independientes, o sea, desde España mismo se estaba gestando que eso se diera, que bueno, por supuesto, al final hay todo un elemento mucho más complejo, no sé si quieras. Bueno, que la Constitución de 1812 es la primera constitución que se crea en Europa. De ella va a beber la Constitución de Estados Unidos, y la Constitución de Suecia se basa incluso en la de la Constitución de Cádiz de 1812. Eso fue un sueño perdido porque se dio cuando precisamente el rey de España fue secuestrado por Napoleón, y entonces en su ausencia se hizo una reunión de Cortes y se decidió crear un sistema más progresivo donde se reconocieran toda una serie de libertades que antes la monarquía absoluta no las tenía. ¿Qué ocurre? Que cuando vuelve Fernando VII, una de las primeras cosas que hizo fue arrasar la Constitución y matar a todos los que habían estado a su favor, encarcelarlos. Con lo cual tardamos, no sé, hasta 1975, que tuvimos la siguiente, pues tardamos bastante tiempo. Pero esa Constitución sirvió de base para la Constitución luego de todos los países de América. Y también hay que destacar una idea que es muy curioso. Cuando Carlos III de España, rey de España, se da cuenta de que hay que hacer cambios, el sistema que diseña para que no perder las colonias, no se lo pueden ni imaginar cuál es. Pues es crear varios reinos donde los reyes de América se casen con princesas españolas y así garantizar la continuidad. Es decir, uno ve según los ojos de su época. Era una monarquía absoluta y él pensaba en una monarquía absoluta, y eso que es llamado el ilustrado. Y al final, ¿qué ocurre? Que la vida sigue su curso, y en este caso, pues, lo que tenía que venir. Entonces creo que es bien interesante que vamos complementando esas dos visiones, porque a veces no las tenemos, y nosotros tenemos la oportunidad de contar con Javier y con algunos de ustedes que pueden aportar elementos, vamos sincretizando, o sea, porque justo el que uno pueda hacer esa acción de sincretizar ayuda muchísimo a ampliar visión del mundo, a que entendamos la ciudadanía del mundo que se da en cualquier lugar, en este parque, por ejemplo. Si ustedes pasan en cualquier momento de la semana, podrán ver algunos ciudadanos de otros países haciendo sus documentos para presentarlos allá al frente, etcétera, etcétera, ¿no? Que también es algo bien interesante. Entonces, les invito a que primero vean a la persona, a esta maravillosa mujer, que es la señora de los oficios, y luego que me muestren el cincel de la señora de las artes, por favor. Es el único sincero. Creía que lo iba a sacar. Y la arquitectura del martillo y el cincel. Bueno, para muchos escultores, ¿sí?, el cincel es uno mismo. Podría ser, pero en el caso ahí no está. Físicamente no está. Si alguien se lo llevó, no lo sabremos, habría que investigar, pero físicamente no está. Pero en todos los textos ustedes van a encontrar que habla del martillo y el cincel, ¿sí? Pero físicamente no está. Entonces podría ser que simbólicamente el cincel sea uno mismo, que uno se trabaja a sí mismo para convertirse en una mejor figura. El arte sirve para eso, para cultivar el alma. La música, la danza, la poesía, cultivan el alma. Así que tal vez sea eso, no lo sabré. En todo caso, no hay cincel ahí. Aunque está dicho en todos los textos que ustedes encuentran, hablan del martillo y el cincel, ¿sí? Es más, aquí mismo dice que ahí está el cincel, pero no está. Entonces, simplemente no podemos creer que se lo hayan robado porque se notaría. Así que tal vez lo que podemos interpretar, y eso es una libre interpretación, ahí sí lo puedo plantear, es una libre interpretación, sea eso de el escultor siempre se esculpe a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Miguel Ángel que cómo logra esas obras tan maravillosas? Y dice, yo tomo un pedazo de mármol y le quito lo que le sobra y sale lo que es, ¿sí? Bueno, tal vez eso sea el trabajo de un buen escultor, que nos quitemos lo que nos sobra. Muchas cosas nos sobran, pensamientos bloqueados, sentimientos, qué sé yo, oscuros, todo eso nos sobra, nos lo quitamos y sale la mejor obra de uno mismo, o sea, un mejor ser humano.
tal vez eso sea, ella sea ese símbolo de lo humano que se cincela a sí mismo, o sea, se esculpe para ser un mejor ser humano. Y bueno, vamos hasta donde están el maravilloso hombre y el mar, vamos a ver quién es, y su amiga la tierra, porque justamente el río Guayas desemboca en el mar y el río están también en un constante y maravilloso conflicto. Cuando sube la marea, cuando baja la marea, lo vivimos en todos los esteros, y los esteros es justamente el mar que ingresa a la tierra y le da vitalidad, y están los hijos del uno y del otro, ¿no? Los manglares. Y de los manglares obtenemos cosas mucho más deliciosas, pero eso ya es muy material. Vámonos para la parte ideal. Vamos hacia el otro lado, los invito. Una profesora nos trajo y dijo que una amiga de ella había sido la modelo de esa escultura de ella. Algo así. Tendría que preguntar mejor Sí, eso. pregunta. Ajá, porque Sería interesante saberlo, porque Ajá. eso nos enriquece a todos. hace 2 semestres más o menos fue eso. Ella también es de Cataluña, ella es de España. Ajá. Entonces ella, Y sí. claro, porque ellos eran Agustín y Montserrat, ya no me acuerdo. Ambos eran de allá. Mm, de esa claro. zona. Si ustedes vieron, ¿sí? Dijimos que había 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego, ¿cierto? La tierra lo hemos ido recorriendo, que es donde está construido, ¿sí? El aire lo hemos ido sintiendo poco, pero estado. Ese es el símbolo del agua en esta plaza, ¿sí? Que es la fuente de los leones. Tiene 2 leones, después la vamos a ver por dentro. Nuevamente, 2, o sea, siempre está la dualidad, la dualidad, la dualidad, la dualidad. Eso es algo que identifica al guayaquileño, ¿sí? Y la dualidad no quiere decir que sea doble, no. Quiere decir que está encontrado, que es la búsqueda del equilibrio es su gran desafío. Cómo ese ímpetu se fortalece para lograr cosas, pero no para hacer cosas que dañen a otros, ¿sí? No para agredir y demás, porque tenemos mucho ímpetu. Esto es bien interesante. Ya luego la veremos porque es muy linda. Desafortunadamente ahora no funciona, ¿no? Porque los leones de la parte superior botaban agüita y ya ahorita no. Y en las tardes, ahorita en la mañana no, bueno, ya están llegando. En las tardes es un sitio de consumo, donde consumen su dosis personal varios jóvenes de la zona. O sea, el agua donde se gesta la vida está confrontada con elementos que acaban con la vida, ¿no? Justamente allí presentes. Pero creo que eso también es interesante porque ¿por qué nuestros jóvenes han llegado a esos puntos? ¿Sí? O sea, ¿dónde está su sueño? ¿Dónde está su vida? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Prefieren huir de la realidad y simplemente consumen un poco para huir de ella? ¿Dónde está esa parte de la construcción? ¿O hay una némesis creativa? Acuérdense que cuando las sociedades declinan hay némesis creativa. O sea, nadie quiere pensar, nadie quiere crear y todo se queda en el statu quo. ¿Cómo mantenerme para sobrevivir? Los próceres no pensaron en sobrevivir, pensaron en trascender, pensaron en nosotros. Si no, no tendríamos hoy nosotros lo que ellos lucharon. Pero nosotros podemos decidir si seguimos pensando en sobrevivir o luchamos por transformar nuestra realidad en una mejor realidad no solo para nosotros, sino para los que vienen, ¿sí? Que es interesante. Ya después podremos ingresar y cuando ingresemos sí haremos una visita rápida, porque es una zona, bueno, igual estamos bien acompañados, pero es mejor. Vamos hacia donde está la otra entrada. Bueno, aquí sí no hay mucha sombra, lo lamento. Tome agua. Bueno, en esta zona no hay mucha sombra, intentaré ser lo más ágil para que no nos dé tan duro el sol, pero aquí no hay sombra. Nos vamos a encontrar, ella es una mujer joven. Algunos dicen, ¿sí? Que es la diosa de la fecundidad, que es la diosa de la tierra, que si es Gea, que si es Rea, que bueno, no podemos decir si es exactamente Gea, ¿sí? Como diosa madre del universo, si es Rea como diosa madre de la tierra, o es un símbolo justamente de esta fecundidad que podría tener cualquier nombre. Lo cierto es, de lo que se ha podido investigar, que simboliza la tierra, ¿sí? La tierra fértil, la tierra que produce,
La tierra que tiene además en su brazo, o sea, ella está recostada sobre su brazo derecho, tiene un cuenco, ¿sí? Y en ese cuenco fluye el agua que vitaliza los sembrados, que vitaliza todos los productos agrícolas que ella va a tener sobre su cuerpo. Pero este cuenco es muy interesante porque algunos hablan que la asemeja a la cornucopia, como al cuerno de la abundancia. El cuerno de la abundancia lo vamos a encontrar en varios simbolismos del mundo grecorromano, y no solamente lo vamos a encontrar en diosas que tienen que ver con la tierra como madre, sino en la tierra que fertiliza, ¿sí? Como Deméter, en otro momento. Pero esto es una figura joven, y Deméter es la diosa madre que alimenta a sus hijos, ¿verdad? Y en otros también el cuerno, en otras diosas, el cuerno va a estar asociado no solo con la abundancia, sino con la fraternidad, ¿no? Justamente esta fraternidad que tiene que ver con la fortuna. ¿No? ¿La fortuna de qué? No la fortuna económica como algunos consideramos, ¿no? La fortuna, por ejemplo, de tener amigos, la fortuna de tener el papá que uno tiene, la mamá que uno tiene, los hijos que uno tiene, el trabajo, o sea, las situaciones, la ciudad que tenemos, como es, como pudiera ser, eso es una fortuna, porque uno puede trabajar sobre ella y hacer mejores cosas. Entonces, tal vez esta fecundidad, esta fortuna tengan que ver exactamente con ese símbolo de lo que comentaba algunos de los compañeros que están en la visita guiada, y es que mientras Quito, que está relacionada con todo lo que es el mundo andino, de los ancestros, digamos, andinos, Guayaquil es una ciudad nueva, que también está relacionada con otros ancestros, que son los ancestros de la costa, que fueron ancestros navegantes, ¿sí? Estamos hablando de la cultura machalilla, estamos hablando de las jamacoaque, estamos hablando de los huancavilcas, etcétera, etcétera, ¿no? Que también hicieron cosas maravillosas y que fueron fundamentalmente, o sea, dirigieron muchas de sus ofrendas a una diosa, ¿no? Muestra de ella la vamos a ver en la cultura Valdivia, pero también la Jamacoaque, donde está la diosa que está en la estatuilla que seguramente ustedes han visto, que tiene 3 niveles y hay una diosa, o en la isla de Salango, que es una isla sagrada, donde hacían ofrendas a una diosa. Sería esa diosa la diosa tierra, la diosa madre, la diosa de la fecundidad, de la fertilidad, que se encuentra con el mar, con los ríos, que es muy propio de la costa. Tal vez, pero lo interesante es que para los guayaquileños y para quienes construyeron en ese momento este parque, ella era ese símbolo de esa tierra que era bañada por el mar, que era bañada por el río y que daba los frutos para que nosotros pudiésemos. Entonces, aquí estarían los frutos para que los hombres estén ya en el plano vital, o sea, en el plano de la plasmación, de la concreción. Si se acuerdan, venía el rayo solar que da el idealismo, la fuerza interior, y se encuentra con el eje horizontal, que es el de la vitalidad cotidiana, donde estaría en la tierra, y vamos a ver allá al Señor de los Mares. Bueno, algunos han querido decir que o sea, y en los textos aparece como Poseidón, ¿sí? En otros textos aparece como anciano de las aguas del mar, ¿no? En otros dicen, no, pues era Neptuno. Bueno, ya sabemos que Poseidón en Grecia, Neptuno en Roma, tendrían elementos en común. Lo cierto es que sí se la asocia con el Señor de los Mares, que tiene en su mano derecha una serpiente, pero es una serpiente que él domina, ¿no? No es una serpiente que está acabándolo, no está destruyéndolo, o sea, él está dominando. Domina las energías de las aguas, domina las energías de la tierra igualmente, porque él que es anciano es el pasado, es la sabiduría, por eso la serpiente está por encima de la cabeza, la serpiente es símbolo de los ciclos, ¿sí? Nuestras ciudades pasan por ciclos maravillosos, unos de ascenso, otros de descenso, y dentro de esos otros ciclos de ascenso hay microciclos y demás, como esa serpiente, ¿no? O sea, la serpiente tiene que ver con el conocimiento en algunas culturas, con los ciclos en otras culturas, y ahí está dominando la serpiente, está dominando los ciclos, pero está dominando
el conocimiento del pasado. El futuro es la joven, el pasado es él. Porque Guayaquil también está entre el pasado y el futuro, ¿no? O sea, muchas veces los guayaquileños vivimos de lo que hicieron nuestros antepasados, pero tenemos que ser los nuevos guayaquileños, ¿sí? Que tenemos que hacer de Guayaquil también una ciudad que siga surgiendo, no solo en lo material, sino en lo trascendental, en los valores, en los principios, en cómo proyectarnos a ser mejores guayaquileños, ¿sí? Para tener una mejor ciudad, una ciudad cada vez más acogedora, no solo más grande, sino más acogedora, una ciudad con mayores posibilidades para todos, ¿sí? A todo nivel. Entonces justamente esa relación entre el pasado y el futuro, que son ese norte y ese sur, esa situación del eje horizontal que se unió con el vertical en el centro, ¿no? Entonces señor es muy interesante porque con Poseidones que se va a enfrentar un personaje griego maravilloso de la mitología que es Odiseo. Sí. Odiseo es un personaje ingenioso, es un personaje estratega, y él, cuando han ganado en Troya, él decide que va a volver a Ítaca y le dice a Poseidón que los dioses le dicen que si necesita ayuda, él dice, no necesito ayuda de nadie, yo solo puedo volver a Ítaca. Y Poseidón le dice, ah, sí, te voy a poner unas cuantas pruebitas, ¿no? O sea, ese mar es esas pruebas que se nos ponen en la vida, esas aguas tormentosas a veces con las que nos enfrentamos, luego se vuelven calmas, porque nosotros logramos estar ahí en ese ciclo de calma y otro ciclo de tempestad, otro ciclo de calma, y cómo nosotros permanecemos serenos, equilibrados, tanto en la tempestad como en la calma. O sea, seguimos siendo los mismos, de eso se trata, o sea, cómo nos mantenemos. O sea, somos esos humanos en construcción que cada vez somos más equilibrados. O sea, todo el tiempo estamos hablando de equilibrio, 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 que al parecer es el gran desafío de Guayaquil. O sea, cómo mantener el equilibrio, que no es fácil, porque justamente es cómo poner de lo uno y de lo otro en la cantidad suficiente para que pese de igual manera y sea equilibrado, de acuerdo con el momento suficiente, equilibrio entre el tiempo y el espacio. Han pasado años, tiempo, la ciudad ha crecido, espacio, cómo equilibrar el tiempo y el espacio, la relación entre pasado y futuro en el presente. Ese es otro de los desafíos. ¿Algo que quieras? Vamos a culminar por fuera en las otras estatuas que algunos han llamado que son las estatuas de Hermes y Artemisa, pero luego nos daremos cuenta de algunas características y podremos plantear algunos elementos más. Cuando estábamos viendo a Castor y Apolo, a los gemelos que comúnmente se les conoce como los áurigas aquí en Guayaquil, pero que ya nosotros estamos descubriendo otras cosas, dijimos que más tarde íbamos a ver un personaje que une a los contrarios, ¿sí? Que logra el equilibrio entre lo uno y lo otro. Bueno, él, ¿sí? Comúnmente cuando aparece, o sea, con el casco, las alas, es más Mercurio, ¿sí? Que es la versión romana. Si está sin casco, las alas en los pies, pero sin casco, es más la versión de Hermes griego, ¿sí? Pero que también tiene es muy interesante porque es que el pueblo griego fue un pueblo que generó una cultura, o sea, los ideales, los principios, los valores, los sueños, todo ello, ¿verdad? Pero ¿quién lo plasmó? El pueblo romano. Entonces es muy interesante porque, si ustedes ven, dice alegoría al comercio. Esa es una de las cualidades, ¿sí?, del dios. No es la única, ¿sí?, lógicamente, pero en esa se le pone énfasis porque, claro, Guayaquil es una ciudad comercial hoy por hoy, y esto surgió antes de que Guayaquil fuese una ciudad comercial. Sin embargo, es interesante que todo lo que es un puerto son ciudades comerciales, no todas tan comerciales como Guayaquil, pero son las ciudades del intercambio, entendiendo el comercio como el intercambio, no como la adquisición ni venta de bienes, sino como el intercambio. Yo te doy, tú me das, yo comparto, tú compartes, o sea, intercambiamos. Es el señor del intercambio, ¿sí? Decían que unía el día con la noche, la vida con la muerte, ¿sí?, que acompañaba a los muertos, a las almas de los difuntos, hacia el mundo de los muertos para conectar el día con la noche, la vida con la muerte, etcétera, etcétera.
pero también lo van a llamar el señor de las decisiones. Justo, ahí está. En una decisión uno tiene dos elementos sobre los que tiene que analizar. Viene el señor de los dilemas, el señor de las decisiones. ¿Qué decisión tomo? ¿Esta o la otra? ¿Y por qué no puedo tomar una decisión donde haya de lo uno y de lo otro? O sea, el tercer elemento, ¿no? O sea, cómo jugar con la creatividad. O sea, por eso tenemos que acabar con la némesis creativa, o sea, generar una creatividad. Y es el llamado también mensajero de los dioses. Es el que puede subir al Olimpo y traer toda la información aquí a la Tierra para que nos ubiquemos bien. O sea, no cualquiera podía ser el mensajero. Él. De las diosas van a decir que es Iris, y que especialmente de la diosa Hera va a estar Iris, que va a ser la mensajera de ella, pero Hermes en Grecia va a ser el mensajero de los dioses, Mercurio en Roma, y el señor de las decisiones, el señor de los caminos, y el señor de los intercambios, y en este caso los intercambios es el comercio, por eso lo asumen como una alegoría al comercio. Entonces aquí tendríamos al maravilloso Mercurio. Una pregunta, en esta escultura en específico, ¿qué significado tendría la rueda esta que tiene la pierna, que está la pierna izquierda? La pierna, porque la pierna en la mano derecha tiene el caduceo de Mercurio, ¿no? Que es el símbolo con el que Mercurio siempre sale, ¿no? Que es la línea de la dualidad. Pero la rueda no te sabría decir. ¿Alguien sabe? Porque yo sobre la rueda que está ahí, Mercurio sobre la rueda, ¿qué relación tendría? ¿Estás viendo la Ahí sí no sé. Es una rueda. No sé si solamente sea una rueda. Un neumático. Una llanta. Siendo grosero parece un Una neumático, llanta, una llanta. Sí, es una... O sea, parece una rueda Parece simplemente. tener un tapacujo. Parece una rueda simplemente, o sea, como algo... Pero también digamos, tenemos que ver en esa época, en la época que se hace la estatua, ¿qué significaría? qué neumáticos o qué ruedas son las que utilizan los carros modernos. Porque hablamos del comercio, porque es lo que comunica una cosa con otra. Entre 1890 y 1937, las últimas que se pusieron fueron estas dos. Estas dos fueron las últimas, 1936. Las primeras fueron los Dioscuros. Sí. ¿Cómo le llaman? Dioscuros, o sea, los gemelos Castor y Pollux, que los hizo Juan Rovira. ¿Sí? Y estas son las últimas. Estas fueron las últimas esculturas que se pusieron en esta plaza. ¿Sí? Mercurio y la denominada Artemisa, que no estoy muy de acuerdo, pero así aparece. Pero este tiene las alas en los pies y arriba. Claro. Sí. Las dos. Sí. Mercurio. Sí, porque es Mercurio que tiene que volar, solamente que Hermes no tiene el casco. Mercurio sí, Por eso es generalmente. Mercurio seguro. Sí. Sería. Dice Hermes y Mercurio en la inscripción. Sí, porque Ambos Hermes nombres. es griego y Mercurio romano. Romano, es el Y mismo. siempre van a conjugar lo griego con lo romano. Hasta que vamos aprendiendo. O sea, en Nueva Acrópolis tenemos una cátedra de simbolismo donde nos parece como Artemisa, ¿sí? Pero realmente Artemisa no tendría que ver mucho con los frutos de la tierra. O sea, Artemisa protege los bosques, las selvas, Artemisa protege los animales, ¿sí? Siempre andan conservatillos en los símbolos que uno encuentra. De Artemisa va un cervatillo, va un animal azulado, ella protege las ninfas, ella protege los bosques. Entonces sería extraño que esta fuera una Artemisa, ¿sí? Podría hablarse más de una dama de la cosecha, porque sí tiene en su mano una hoz, y con la hoz es que se cosecha, o sea, se cortan las cosas que se van a cosechar. Y sí tenemos que ver con que estos dos elementos, ¿sí? O sea, el comercio, el intercambio, ¿de qué? De cosas que se van cosechando, que cada quien va teniendo, o sea, de las materias primas para la estructura comercial actual, que se transforman al otro lado a través de las artes en otras cosas que se pueden seguir intercambiando, pero que a su vez tienen lo material y lo trascendental, las artes y los oficios.
Entonces es interesante que esté La alineación Mercurio y al otro lado está la Señora de las Artes. Claro, O sea, que no las sabremos artes si es también son- casualidad o no, pero a mí me quedó sonando y se los comparto a ustedes, ¿sí? O sea, Mercurio está en línea con la Señora de las Artes Las artes son y la siempre- Señora de las Cosechas está en Los relación oficios. con la de los oficios, ¿no? ¿Tendrán algo que ver? Simplemente les dejo la inquietud como buena pichón de filósofa que soy, para que se pongan a pensar y sigan estudiando, porque esto no se trata de que venimos y ya, no, sino que sigan indagando. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Porque eso es lo más importante. Toda esta historia, todos estos símbolos que nos está compartiendo esta señora, ¿qué tienen que ver conmigo? ¿Sí? Como ciudadano que hoy vive en Guayaquil o está de paseo por Guayaquil. De todas maneras, por algo está en Guayaquil hoy y a esta hora. Entonces, esos son los elementos de esta señora, que la llaman la señora de la cosecha, en algunos otros textos, o sea, es lo que vamos a encontrar. Justamente en uno de los libros que escribió el señor Leonardo Santelices al respecto, dice que él también duda si podría ser o no Artemisa, la llamaría también una dama de la cosecha o una joven de la cosecha. ¿Me permite? Sí. Un dato curioso, Hermes es un dios solar, él es sobre todo el mensajero de la luz del sol, y la luna la vemos en la hoz. Acordaros de los que habéis leído Asterio Obelix, la hoz de oro de los druidas se asocia a la luna. Y también nos encontramos que las cosechas se rigen por los ciclos lunares, lo mismo que las mareas, ¿eh? Tenemos el sol, símbolo solar y lunar, y del otro lado tenemos lo que sería su plasmación. Muchas gracias, Javier, no lo había visto. Qué interesante. Hermoso. Puedo hacer una aportación terrenal. Claro, Yo estoy en el ámbito más no tan elevado. Pienso que este es el pórtico más sencillo, es digamos más modesto, es el último. Parece que hubo las últimas estatuas que pusieron fueron estas, en es alrededor del 1937. 37 más Ajá, o menos. ajá. Es el mismo autor que hizo las estatuas de Bolívar y San Martín. Ustedes van a ver el acabado, que es parecido, un tanto rugoso, ¿no? Seguramente en ese entonces se estilaba ya así, no el perfeccionismo que se intentaba en las esculturas un poco más antiguas. En todo caso, el escultor aquel, Antonio Homs, fue alguien que también tuvo problemas, a pesar de que se sintió muy bien aquí, tuvo problemas de índole económico con la municipalidad y todo, y un gran problema con el de la rotonda. Y como que coincide esta situación un poco conflictiva con el hecho de que sean también más pequeñas y menos imponentes que el resto, ¿no? Que realmente son remarcables. Las otras son italianas, ¿no? Las otras son italianas, estas son españolas. Los Dioscuros no, los Dioscuros son españoles también, son de Juan Rovira. Las que son italianas son las dos que están aquí enfrente, de las damas, y las de Poseidón y la jovencita. Sin polemizar, que Juan Rovira es el que da el contexto a la plaza, ¿no? Él diseña todo eso. Y quien fundió las esculturas es Giuseppe Beneducci, los otros tres portales. O sea, yo también tenía entendido que el que fundó es eso y lo otro, por igualdad. O sea, sin duda. Pero es interesante para tenerlo presente. Para contrastar, porque además todos en historia, que yo hablo un poco más de eso, todo está por escribirse finalmente, porque siempre puede haber algún dato que corrija lo anterior, ¿no? Y lo más interesante es que si uno mira la característica de los Dioscuros, no tiene en común con las otras. O sea, para ver la textura. Sí, parece otra mano. Parece otra mano. Si no fue Juan Rovira, mano. Fue otro, pero no fue Verducci. O sea, porque eso sí es clarísimo que se ven la relación entre Poseidón y las otras deidades de ahí enfrente. O sea, chévere. Bueno, ahorita que después terminemos van y se dan cuenta de la diferencia escultórica. Hay una constante que se viene repitiendo desde el principio y que conviene prestarle atención. Aquello es la portada principal, con los dos personajes, uno mirando hacia adentro, la interiorización, otro mirando hacia afuera, la exteriorización. O sea, nuestro mundo interno, nuestro mundo externo. Pero también está hablando siempre de dos dimensiones, y en todas las esculturas aparecen dos dimensiones. Si es por arriba la luna, abajo en lo terrenal es la fruta, las cosechas.
Si arriba es el mensajero de los dioses, ¿qué significa abajo? El comercio, la industria, la plasmación de esas leyes de los dioses y esa capacidad de relacionarlos. ¿Qué es el arte en su aspecto metafísico? La búsqueda de la armonía interior. ¿Qué es en su aspecto más externo? La expresión de la belleza. ¿Qué tiene ese aspecto? Gracias. Continuamos. Una central que mide aproximadamente 27 metros. Si ustedes toman cada uno de los, digamos, extremos, hagan una figura mental hacia arriba y tendrían una figura piramidal. Entonces esta columna fue construida conservando como esa figura piramidal, ¿sí? Donde lo más excelso está en la parte superior y lo cotidiano está aquí. Y es tan interesante y es que si ustedes ven la columna, todo lo que tiene que ver con lo cotidiano es de color oscuro y el capitel en la parte superior es blanco, ¿sí? Es de mármol, digamos, con un color que tendría que ver con la luz. Y vamos a empezar desde lo celeste hasta lo terrestre, ¿sí? Entonces en la parte superior va a estar una forma de una Atenea Nike, ¿sí? Que es el símbolo de la victoria. Es la sabiduría, o sea, el conocimiento que nos logra una victoria, o sea, cuando triunfamos sobre nosotros mismos, cuando tomamos decisiones inteligentes, cuando somos mejores seres humanos, cuando somos realmente objetivos, cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Pero a su lado derecho tiene un personaje precioso, al lado de allá lo vamos a ver, que es un cóndor, porque tenía que estar un personaje propio nuestro, ¿no? El cóndor de los Andes, que de alguna manera se equipara con el águila que va a estar en muchas de las lámparas, en estas no, pero en las lámparas de las entradas de las puertas hay águilas, si ustedes las vieron, ¿sí? Águila se relacionaría simbólicamente con el cóndor nuestro, en que el águila es el águila solar, el ave que más alto vuela, o sea, el que más cerca de la luz puede estar. Tendría que ver como un símbolo como de lo espiritual. Porque era de América. O sea, no lo ubicó como lo andino. No, regionalismo viene luego, esto es una ciudad nueva. Sí, regionalismo viene luego. Una cosa es el águila, otra cosa es el cóndor, pero más majestuoso que sea es carnero. Pero no. O sea que el cóndor, por más majestuoso que sea, es un primo de, o sea, es un carronero, es un primo de... No, pero es de el los ave, Disney. En cambio mira, el yo águila... discrepo con el uso del cóndor también, pero es el ave emblemática de todos los países andinos, o sea, es yo la hubiera forma puesto un papagayo en realidad. Pero Aquí, pero afortunadamente como pero tenían que ver era cómo poner el águila acá. Y el águila que más se les asemejaba era el cóndor, ¿sí? Pero no era conocida, pues el Pero cóndor andino es... el águila arpía la vamos a ver también en esta escultura, justamente en la parte anterior, o sea, en el capitel, en la parte anterior vamos a ver a Prometeo, y Prometeo está el águila arpía, justamente sacándole los bichos, mírala, ahí está, o sea, míralo bien arriba, ¿sí? Ahí está Prometeo. No, sí, yo lo veo, Hay que o sea, comprender lo que algo veo es el águila. Ahí está. para Mira la que está acotar algo con relación a estos elementos de aquí. Estamos hablando de elementos simbólicos en su gran mayoría, ¿no? Entonces, no se trata de poner elementos representativos de la ciudad, porque el loro o el papagayo o el mono, no se trata de eso. Se trata de cuál es el símbolo que ese elemento proyecta, ¿no? Así como hay el águila, obviamente en Ecuador no hay águilas, o sea, por lo menos no el águila europea, ¿no? El águila es un elemento solar, es un símbolo solar, ¿no? El águila vuela alto, el águila está en las alturas, está en las grandes montañas y un sinnúmero de elementos que podríamos nombrar. Sucede exactamente igual con el cóndor, o sea, nuestra águila de cierta manera es el cóndor, ¿no? Y si bien es cierto el cóndor viene de los Andes, bueno, Ecuador es todo eso de ellos, o sea, Guayaquil es parte de eso, y hay que comprender que Guayaquil ahorita es chiquito, pero antes era una región extensa, muy grande, que estaba al pie de la cordillera, ¿no? Entonces ese cóndor representa, hay que salir un poco de esa visión y ese chip materialista que tenemos, en el cual vemos las cosas segmentadas desde nuestra visión en este momento, con un carácter o material o político, y tratar de desprenderse e ir a lo simbólico, ¿no? Y comprender que hay símbolos que trascienden, y este parque está tratando de explicar de cierta manera lo que es la ciudad, más allá de los aspectos
momentáneos y la visión un poco, una vez más, materialista que tenemos de las cosas, ¿no? Simplemente para acotar y... Gracias, sí, muy bien. Entonces, ahorita también, cuando quieran, van a mirar, o sea, ahí está, Prometeo, y ustedes van a ver que el águila está ahí, en blanco casi no se alcanza, pero la pueden ver, se ve bien. Más cercanita. Sí, no, lo puedes ver tranquilo. Ay, tienes el teleobjetivo, lo puedes ver más. Si quieres lo presto para que lo vean. ¿Está de este lado o del otro lado? De frente. Está portando la Pero yo veo... Se asocia con la Atenea Nike, sí, como... Sí, pero digamos que la expresión de la libertad, en el análisis hecho por Leonardo, vamos a verla aquí, que es la que está, la libertad, o sea, la libertad trascendente como la victoria sobre sí mismo, pero la libertad cotidiana está aquí. Sí. O sea, digamos, ahí lo que plasmaría en la parte superior es la victoria, más como una síntesis, por eso les decía la imagen de la pirámide, porque lo que hay arriba en la pirámide es un piramidón que es una síntesis, o sea, desde donde sintetiza todo. Y ahí estaría la síntesis como la victoria, porque fue un hecho de victoria, ¿no?, para el país. Y aquí en este monumento usted visualiza o interpreta algún símbolo masón, ya que hay próceres que eran masones, por si acaso. Digamos, específicamente no hay algo que sea propio específico de los masones, porque los símbolos específicos de los masones los vas a encontrar en espacios específicos. Por la 9 de octubre, a la mano derecha cuando llegues al Universo, ¿sí? Al periódico El Universo, ahí clarito los ves los símbolos específicos de la masonería. Pero ellos se basaron, como muchas otras escuelas filosóficas, esotéricas, idealistas y demás, en símbolos fundamentalmente, si fueron occidentales, símbolos occidentales. Y los occidentales más fuertes son Grecia y Roma, como culturas, ¿sí? Digamos, no encuentras tú claramente un sextante, no encuentras una escalera de 3 pisos, o sea, cosas más específicamente masonas. ¿Y las medidas? Sí, no las encuentras. En las medidas probablemente sí, no me he detenido a saber cuánto es la medida. La de altura sí sé que son 27 metros, pero no sé exactamente cuánto sea la medida de las bases. Porque en el cementerio, en las tumbas de los próceres, ahí sí hay símbolos masones. Porque ahí ellos se identificaban ellos, pero esto era para la ciudad, ¿no? Tal vez tendrían... Como Washington, que se construyó en yardas, 33. Probablemente. Aquí habría que ver quién lo hace. Para medir la ciudad en yardas. Habría que ver cómo. Ahí ya sería un poquito hacer fantasía, elucubración mental, hasta ahí no llego. O sea, yo llego hasta donde yo he estudiado y de lo que yo conozco, ¿vale? Porque más allá les dejo a ustedes para que enriquezcan las posteriores visitas. Pero sí les decía que ahí está Prometeo como símbolo, o sea, en la parte, o sea, ahorita se ponen de frente, cuando demos la vuelta se ponen de frente y lo van a ver que está así, ¿no? Porque pues el águila viene a comer sus vísceras, no solamente el hígado, o sea, pero digamos el hígado como víscera principal, porque acuérdense que Prometeo es el que trae el fuego a los hombres, es el que trae, de alguna manera transmite ese poder del conocimiento que nos hace humanos, o sea, que nos hace humanos como humanidad, como diferentes de los animales, de los vegetales, de los minerales, está el reino humano, ¿sí? El reino humano está inspirado por ese conocimiento que no es intelecto, sino que va más allá del intelecto, es inteligencia pura. Bien, y hay algo muy interesante y es todos los seres que suben en la columna, ¿sí? O sea, si ustedes los observan, son femeninos, porque tiene que ver con la vida. Y la columna tiene movimiento. Si ustedes ven, la columna tiene movimiento. Se dice que el movimiento viene de arriba hacia abajo, pero también va de abajo hacia arriba. O sea, centrífugo y centrípeto. O sea, la luz que sale hacia abajo y nos incita a, y la lucha de lo humano por volver y llegar a, ¿sí? O sea, por lograr la victoria. La victoria dice, aquí estoy, yo soy la victoria, o sea, la fuerza, la capacidad de transformación, de eso que implica la victoria, ¿listo? Y luego el centrípeto, que es volver hacia allí. Bueno, y lógicamente en la columna van a estar la mayoría, porque no están todos, porque no a todos los seres se les reconoció, o sea, Pepito Pérez tal vez pasó sin pena ni gloria, pero Pepito Pérez también fue importante en esa gesta libertaria, porque a veces uno dice, pero es que yo, ¿quién soy? Pepito Pérez. Pepito Pérez es importante ¿para quién? Para Pepito Pérez, sí, en este caso para la Guayaquil de hoy, Pepito Pérez es importante.
Entonces no está el nombre de él, pero hay otros nombres. Y la columna además en la parte que se conecta con el oriente tiene un sol gigantesco, ya lo vamos a ver. O sea, allá nace el sol y el sol se encontraría con este sol. Acuérdense que, como bien les decía Javier, lo solar, lo lunar va a ser aquí presente, se conecta con el sol y esa luz desciende para los próceres. Y aquí vamos a tener al general Villamil, este es el que está aquí enfrente. El general Villamil, saben que no era de nacionalidad guayaquileña, ¿no? O sea, no nació en Guayaquil. Para los jazzistas ya saben dónde nació, en Luisiana, ¿sí? Él nació en Luisiana. Y él es uno de los primeros que se va a hacer parte de la logia Lautaro en Cádiz, justamente el general Villamil. Y él va a llamar a otros tantos, pero él es uno de los gestores bien interesantes del general Villamil. Y vamos a encontrar que así como hubo, el general Villamil además va a Cádiz porque él es de la Marina, o sea, varios de los próceres, lógicamente, de Guayaquil eran gente de la Marina, o sea, gente navegante, gente de la Armada, digamos, de la parte marina, era el general Villamil, y muchos de ellos iban a Cádiz para estudiar lo que tuviera que ver justamente con los elementos navales. Entonces, entre ellos el general Villamil. Hay 8 medallones porque, digamos, en la parte inferior es un cuadrado, a la manera de algunas otras culturas, especialmente en la antigua India. El cuadrado tenía que ver como con la personalidad, lo que se plasma, pero igualmente Pitágoras, cuando habla del 4, del cuadrado, es la plasmación, y Pitágoras es un gran griego, matemático, filósofo. Entonces ahí estaría lo material, la base, donde se plasman las cosas, y luego hacia arriba los sueños, los ideales. Y ahí donde se plasman las cosas, además de que están 2 de los 4 próceres más reconocidos del movimiento del 9 de octubre, están 4 símbolos muy valiosos, y es en este símbolo, pues esta dama que lleva una bandera, es considerada el símbolo de la libertad, porque gracias a la gesta que ellos hacen, logran la libertad. Entonces va a simbolizar la libertad, ¿sí? Pero la libertad es muy interesante. Vamos a dar la vuelta así, o sea, empezamos por la libertad, vamos a dar luego al otro personaje y terminamos con este. Y si ustedes ven, es un hombre que está sentado y descansa, ¿no? Y mientras descansa, en su mano, ¿a quién tiene? En algunos textos ustedes van a decir que en la mano tiene la estatua de la libertad. No, en la mano no tiene la estatua de la libertad. Ese sí es clarísima, un símbolo de Atenea Nike, que es el símbolo de la victoria. O sea, cuando, la de arriba, sí, que es como el símbolo de la gran victoria que te impulsa. Y esta es, una vez lograda la victoria, la actitud del personaje es una actitud calma, serena, porque tiene la victoria. O sea, si de verdad triunfas sobre ti mismo, la mayor virtud que uno debería tener es la serenidad, porque la serenidad es el equilibrio. Quien está sereno está equilibrado, y la serenidad, dicen algunos, que es lo que más se parece a la felicidad. Solo los que han estado serenos por algún momento sabrán lo que es la felicidad. Eso dicen algunos, ¿sí? Mira, está allí, como a los pies de la Atenea Nike, y está intentando devorar las vísceras de Prometeo, que está cayendo, está descendiendo. Es que los idealistas, los soñadores, que son grandes guerreros, necesitan también que su alma se eleve, porque, o sea, guerrear solamente por hambre no funciona. Así es que estamos actualmente matándonos por cualquier cosa, ¿no? Tiene que haber algo que nos inspira. Entonces, esta escultura tiene que ver con la poesía, ¿sí? Se saca la musa de la historia. Es la musa de la historia. Generalmente, bueno, o sea, si tú te encuentras con esa figura, algunos dicen que es más la poesía, podría ser la musa de la historia, podría ser, pero en casi todos los textos vas a encontrar con que tiene que ver con la poesía. Pero como tú dices, podría ser, yo no me sé la última palabra. Gracias por el aporte. Ahí sí ya no me la sé. Si me permites, no sé, yo tengo otra interpretación del capitel. Ya.
el personaje que veríamos ahí, que está de espaldas cayendo, yo lo interpretaría como Ícaro, a Ícaro. Y al personaje superior, a la paz iluminando al mundo, a la libertad iluminando al mundo, que es una interpretación que se representa en muchas partes, igual que la Estatua de la Libertad. De hecho, tiene la antorcha de la libertad. Entonces, a mí me parece el simbolismo desde este punto de vista hermosísimo, porque Ícaro representaría a alguien que trató de volar con unas alas artificiales, con alas pegadas con cera, plumas, es decir, sus pertenencias materiales, quizás su dinero, si lo pasamos a épocas actuales, y al tratar de acceder a la libertad, que es el don superior del ser humano, la esencia del ser humano es la libertad, al tratar de alcanzarla solo con sus bienes materiales, se precipita. Entonces yo particularmente veo a un Ícaro cayendo, que se le están desprendiendo las alas al tratar de acercarse a este sol filosófico que es la libertad. Entonces yo lo interpreto de esa manera y quería colaborarlo en ese sentido. Muchas gracias. Sí, podría ser, porque esa es otra interpretación. De eso se trata justamente, que uno tenga varias interpretaciones y pueda decir, oiga, sí, podría conjugarse. Sí. Habría que ver la relación entre Ícaro y Prometeo también. Sí. Del otro lado hay una señora, una chica que está arrodillada, que si no le encuentro yo mayor significado, quizás ustedes puedan decodificar esa cuestión. Está agarrado a un ramo de rosas y no le encuentro mayor significado, porque el capitel es una maravilla en sí. Sí, está en el capitel igualmente, que parece una oferente, ¿no? Podría ser una oferente, la verdad yo no he encontrado nada al respecto, pero si alguien encuentra algo o ha encontrado algo, bienvenido el aporte. Una canéfora, la que llevaba las ofrendas al Monte Olimpo. Podría ser, pero no sé. ¿Una canéfora? La que llevaba las ofrendas al Monte Olimpo o algo así. ¿Quién sabe? Ahí el aporte que alguien hizo, los que estuvieron o sea, no todos fueron a batalla, hubieron gente que hicieron su granito de arena para hacer el aporte. Entonces... Probablemente, bueno, de eso se trata, o sea, la filosofía se trata de empezar a indagar. O sea, aquí lo que queda es que tenemos que investigar más, profundizar más. Esta es una versión, o sea, ustedes pueden ver todo lo que se escribe en lo turístico, que es la versión más común, y lo que han escuchado hoy, aportes de la compañera, aportes de aquí del amigo, aportes de Javier, aportes de otros, porque justo se trata de tener diferentes visiones, diferentes perspectivas, y uno saca su propia conclusión, sus propios conocimientos, y después descubre que en 10 años era otra cosa, ¿sí? Porque tiene nuevos conocimientos, nuevos aportes, nueva gente que le dice a uno nuevas cosas, uno dice, caramba, no lo había visto desde esa óptica. O en 10 años uno se acuerda de lo que vio y dice, ahora lo veo con una mayor madurez, voy a irme a dar la vuelta y ahora tengo más que aportar, y esta Guayaquil de hoy es diferente a la de Guayaquil del 6 de mayo del 2017. De eso justamente se trata lo que hablábamos de espacio y tiempo. Bueno, algunos relacionan a este personaje de la esquina con la justicia, ¿sí? Otros lo relacionan con el conocimiento. La verdad, la justicia no suele tener una espada desenvainada, ¿sí? El conocimiento suele asociarse más con una espada limpia, ¿sí? Como una espada desenvainada, porque sería el arma más útil a la hora de cualquier lucha, es el conocimiento, ¿sí? El conocimiento no entendido como el intelecto una vez más, sino como ese saber discernir las cosas, qué es lo bueno, qué es lo que no es bueno, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se debe hacer. Entonces, así como unos la van a asociar con la deidad de la justicia, otros la van a asociar con la deidad del conocimiento, ¿sí? Sería Temis, por los libros dicen algunos, por la espada dicen otros, pero en otros textos dicen, pero entonces podría ser más bien Minerva, por el casco, porque Minerva sale siempre con casco, que tenía que ver con el conocimiento y la guerra cotidiana que se hace a través del conocimiento, y el libro de la sabiduría. Ahí, esas son las dos interpretaciones que se han encontrado en 3 de los textos
que yo he analizado. No sé si tú nos podrías aportar algo más. Puede ser la ley y la justicia. Podría ser también la ley de la justicia. Eso justamente se trata. Lo que nosotros pretendemos no es dogmatizar, sino justamente dar elementos. Por eso están bien recibidos todos los aportes que tú has dado. ¿Tu nombre? Fernando. Gracias. Los aportes que ha dado Fernando. Ay, adivine que se llama Fernando. Los aportes que ha dado Fernando y tú, Denise. Los aportes que ha dado Denise, los aportes que ha dado Javier y los que están allá en sus cabecitas también, generando cosas, pensando cosas y participando. Es muy importante que lo escriban, que lo compartan. Hay espacios para compartir, hay espacios para hacer esos aportes. Los invitamos desde ya a uno de esos espacios. Nuestro espacio se llama Nueva Acrópolis. Es una escuela de filosofía a la manera clásica. El próximo jueves tenemos una deliciosa, espectacular cena griega. Vamos a ver algunos personajes griegos que nos contarán algunas cosas. Comeremos comida griega hecha por manos guayaquileñas, por supuesto, de origen libanés y de origen colombiano, pero guayaquileñas. Y sí, esta sí tiene un costo, si alguno quiere participar. Para los niños menores de 10 años vale $10, para los adultos vale $16, pero tienen que avisar con anticipado porque hay 30, o sea, solamente hay cupo para 30 personas, entonces por favor nos pueden avisar. En cualquier momento llaman, avisan para que tengamos presente. Y además de eso tenemos otra serie de actividades, tenemos un curso maravilloso para los que estén interesados, que es nuestro curso de cómo, digamos, generar, para los que estén interesados, por ahí, mentiras, yo, ahí estoy, ven, yo estoy... ¿De filosofía? Sí, el de filosofía, exactamente. Mira, filosofía para la aventura del pensamiento, o sea, filosofía para mentes inquietas. Por si alguno más quiere saber algo más de nuestro curso de filosofía, también le puedo dar a Ariel para que los entregue. Ariel, gracias. Y ese es un curso que se abre todos los meses, que tiene una duración de 4 meses y que es una vez a la semana, 2 horas por la noche. Los instructores, Javier está instructor, yo soy instructora y otro de los compañeros que andaba por allí también es instructor. Con gusto pues pueden participar. Cualquier información mayor, cuando termine la visita guiada la pueden preguntar. Si quieren, les invito a que ahora terminemos por ver la Fuente de los Leones para que la veamos simplemente y no nos quedemos mucho ratito allí porque no es una zona muy segura. Pues quienes se hacen alrededor de esto. O sea, inconscientemente la ciudad acaba la justicia, por acá. Todo se atrae. Sí, todo se atrae, justamente. No se sabe si está descuidada por eso o al revés, las dos cosas. Exacto, pero alguien preguntaba algo maravilloso y decía, pero ¿y cómo haríamos para recuperar y hacer mejor esto? Les decía, bueno, ahí están las artes, ¿sí? Justamente decíamos, ¿quiénes la habitan? Si ustedes ven, a cualquier hora del día, en la noche la cosa se hace más compleja, pero yo aquí me la paso en la mañana, mediodía, noche, muchas horas del día y hay diferentes tipos de habitantes, ¿no? Pero en esta zona especialmente, de los Leones, en la tarde son los consumidores, pero el resto hay ancianos, desempleados, señoras trabajadoras sexuales, señores artistas a pintar y cosas así. Exacto, entonces justo en esta esquina ahí está la señora de las artes, aquí está esta Fuente de los Leones, o sea, imagínense aquí conciertos, música, ¿sí? Música hermosa. Imagínense artistas pintando, artistas esculpiendo, feria del libro, grupos danzando. O sea, esto sería, le daríamos lo que es, o sea, la vida que se merece y que requiere esta plaza. Es un desafío a ustedes, señores guayaquileños y habitantes de Guayaquil, porque el 9 de octubre del 2020, que sería el bicentenario, está cerquita. Qué bueno que para el 9 de octubre del 2020 se pueda decir, mire, en estos años, últimos años, 2 años y medio, 3, qué sé yo, los últimos años X, hoy 9 de octubre del 2020 podemos mostrar en lo que se ha convertido la Plaza Centenario, en un centro de encuentro para las artes. Aquí nomás queda la Universidad de las Artes caminandito, ahí en la Gobernación, o sea, se vienen para acá a hacer cosas maravillosas. Tú que haces elementos de YouTube, que tienes esa arte tan maravillosa también, tan moderna, que generas cosas de pensamiento para que otros artistas se tomen este espacio, o sea, este es un espacio mágico, toda la plaza en general está llena de espacios para ser retomados, para recuperar y construir una nueva historia, o sea, darle continuidad, pero
el nuevo foco, no sé. Esa es mi invitación. ¿Hacemos una fotito de grupo? Por supuesto, ¿Parece? venga, Sí. venga. Hagamos foto de grupo. No, de verdad, escriban, compartan cosas, vean el YouTube cuando monte este maravilloso caballero que vino. ¿Cómo y se llama la aporte. página? Outside Artists. Ah, Muchas gracias por este encuentro, ¿no? Súper increíble. A ti. Y preguntaré ese dato que le comentaba de mi Listo. profesor. Sí. Thinking of you.